Buenas tardes, profesor. De hoy voy a dar a continuación la presentación de la actividad número 2 de Física y Química. Comencemos con la situación número 1, que nos dice: se requiere extraer 900 litros de agua cada 3 minutos de un pozo de 150 metros de profundidad y se le asigna la siguiente tarea. Como primera pregunta o interrogante tenemos calcular la potencia necesaria que debe tener el motor de la bomba de agua. Para los cálculos, considere una situación ideal donde no hay pérdida de energía del motor. Exprese la potencia en caballos de vapor y en caballos de fuerza IP. Como datos tenemos que son 900 litros, lo convertimos a kilogramos, que son igual a 1900. Nos dan que son 3 minutos, entonces 3 minutos lo multiplicamos por 60 para convertirlo a segundos, que es 180, y nos dice que son 150 metros de profundidad en el pozo. Aplicamos nuestra fórmula y como resultado tenemos que son 750 watts. Estos 750 watts lo convertimos a kilowatts, que son 7.5. Aplicamos nuestro ejercicio, resolvemos y tenemos como resultado que son 10 caballos de vapor y 9.86 caballos de fuerza. Interrogante número 2. Teniendo en cuenta que los motores indican cuál es su potencia nominal y en una situación real los motores tienen pérdida de potencia, explique usted con ejemplo qué significa eficiencia de un motor. La eficiencia de un motor eléctrico entre la potencia de salida mecánica y la potencia de entrada eléctrica. La salida de potencia mecánica calcula en base al par y la velocidad requerida, es decir, la potencia requerida para mover el objeto conectado al motor. Y la entrada de energía eléctrica se calcula en base al voltaje y la corriente suministrados al motor. Ejemplo, un motor de 60 watts teórico tarda 2 minutos en elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. ¿Cuál es la eficiencia del motor? Datos, dice que nos dice la potencia teórica es 60 watts, tiempo 2 minutos, que lo convertimos en segundos, que es 120. Cantidad de agua son 20 litros, altura 25 metros. Aplicamos nuestra fórmula y entonces como resultado nos dice que es 4900 joules. Entonces lo convertimos la energía cinética 4900 joules, lo que corresponde con el trabajo realizado durante 120 segundos. Aplicamos y como resultado tenemos que es 40.83 watts. Calculamos la eficiencia del motor. Tenemos la eficiencia, que es potencia útil, potencia consumida. Aplicamos aquí nuestra fórmula. Como resultado tenemos que es 68.05%. Respuesta: el rendimiento real del motor es de 68.05%. Situación número 2. En una empresa hidráulica, un camión de la empresa que 1.8 toneladas de masa está colocado sobre un pistón B de 1 metro de radio y se solicita lo siguiente. A ver qué nos dice. 1. El pistón A tiene un radio de 20 centímetros. ¿Qué fuerza mínima se le debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Datos. Tenemos del radio A, nos dice que 20 centímetros. 20 centímetros convertimos a metros. Lo dividimos entre sí, sale 0,2 metros. Ahora, el radio B nos dice que es 1 metro. Masa del camión 1.8 toneladas, convertimos a kilogramos y nos da el resultado que es 1800 kilogramos. Ahora,
Hallamos el área de los pistones, aplicamos nuestra fórmula pi por radio al cuadrado. Del pistón A nos dice que 0.11256 metros. El pistón A nos dice que es 13.14 metros su área. Ahora sí, para hallar la fuerza del pistón A aplicamos nuestra fórmula y como resultado nos dice que es 705.6 newtons. Ahora, para hallar la fuerza del pistón B, igual aplicamos nuestra fórmula y como resultado tenemos que es 17.640 newtons. Ahora, en la presión, nos sacamos la presión del pistón A. Como resultado tenemos, reemplazamos y como resultado tenemos que es 5.617.83 pascal. La presión del pistón B nos dice, reemplazando, tenemos como resultado que es el mismo resultado de la presión del pistón A, o sea, son el mismo resultado. Respuesta. Aquí nos pregunta ¿qué fuerza mínima se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? Entonces nuestra respuesta es la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión sería de 7005.6 newtons. 705.6 newtons. La segunda pregunta nos dice ¿cuál es la presión ejercida en el pistón A? Entonces, la presión ejercida en el pistón A es de 5.617.86 pascal. También nos pregunta ¿cuál es la presión ejercida en el pistón B? Pues vemos que es el mismo resultado. Situación, pregunta, interrogante 2. Si duplicamos la medida del radio del pistón B, ¿cuál sería la fuerza mínima que se debe aplicar al pistón A para levantar el camión? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón A? ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón B? Entonces igual acá ponemos el área de los pistones de A y B. Nos dice que en el pistón B si aumentan, si duplicamos el radio, entonces sería 11, no sería 2. Ahora sí, igual, para hallar fuerza del pistón A, reemplazamos nuestros datos y como resultado tenemos que es 176.4 newtons. Igual, para hallar la fuerza del pistón B, reemplazamos y como resultado nos da que es de 17.640 newtons. La presión del pistón sería, al reemplazar como resultado tenemos que es de 1404.45 pascal. Y presión del pistón B, pues vemos que es el mismo resultado. Entonces, la respuesta. La fuerza mínima que se debería aplicar al pistón A para levantar el camión sería de 176.4 newtons. La presión ejercida en el pistón A es de 1404.45 pascal. Y la presión ejercida en el pistón B es la misma, vemos que es la misma presión ejercida en ambos casos en A y B. Interrogante 3 nos dice las magnitudes, presión, fuerza y área, cómo se comportan, directamente proporcional, inversamente proporcional. La presión es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza.
entonces la presión es inversamente proporcional al área, es decir, si el área aumenta, entonces la presión disminuye.